¿Quieres aprender a utilizar Klarna y realizar pagos sin intereses y pagar a plazos? Bueno, vas a ver que estás en el lugar adecuado. Te voy a enseñar a hacerlo paso a paso. Y si no tienes una cuenta creada, te dejo un enlace de referidos en el primer comentario del vídeo para que te lo crees en este caso y tengas una bonificación de hasta 20 euros cuando te crees una cuenta nueva. Vamos a ver la aplicación en detalle. Obviamente, cuando hagas clic en el enlace de abajo, te va a redirigir para que descargues una aplicación. Tienes que seguir los pasos, te verificas y vas a ver la misma interfaz que te voy a enseñar yo a continuación. Decirte que si tienes dudas, pues me contactas aquí en los comentarios, por Instagram, por TikTok, por donde tú prefieras. Dicho esto, vamos al teléfono móvil, cagando leches. Bien, tigres, pues ya estamos en el celular y como mi fondo de pantalla te sugiere, te suscribes cuando te acabes el vídeo. Bueno, lo primero que necesitamos es descargarnos la aplicación. Yo ya la tengo descargada, la tengo en la carpeta de finanzas. También tengo una cuenta creada. Bueno, básicamente te verificas, tienes que poner tu cara y tal. Bueno, pues te verificas rápidamente. Y una vez estamos dentro de la aplicación, encontramos un menú inferior donde pone inicio, pagos, cartera, y arriba nos aparece la R de nuestro perfil, porque yo me llamo Rafa, y luego arriba a la derecha nos aparece el chat, que es primero con inteligencia artificial y luego puedes ponerte en contacto con un agente si lo deseas. Y luego también tienes en la parte de favoritos que veremos en función de la tienda, ¿vale? Entonces, en el menú de arriba, bueno, como os digo, tenemos la opción de chat, de favoritos, y luego vemos la R, que básicamente aparece nuestra información personal. Vemos el saldo que tenemos, que en este caso yo tengo 0 euros, he hecho una transferencia de 50, que ahora os voy a enseñar cómo hacerlo. También veremos lo que es el cashback, cómo invitar a tus amigos, etcétera, ¿vale? Las preferencias de pago, eso es importante, ¿vale? Aquí puedes elegir básicamente cómo vas a pagar con el saldo de Klarna, que como veis todavía no tengo nada, pero bueno, es interesante para el futuro. Y luego también he añadido una tarjeta Mastercard del Banco Santander, que la tengo ahí también, ¿vale? Puedes añadir otros métodos de pago si tú quieres, otras tarjetas, obviamente, bueno, pues con números asociados a vuestra tarjeta, efectivamente. Bueno, abajo vemos básicamente más información relacionada con el idioma, personalización de la aplicación, atención al cliente, etcétera, ¿vale? Bueno, vamos a cerrar esto de aquí y vamos al menú de abajo. En el menú de abajo, primero vamos a empezar por la derecha, que es la parte de cartera. Vemos la cartera nuestra, ¿vale? Vemos que también nos aparece la opción de poner un código QR para que otra persona pueda hacernos un pago. Podemos pagar, poner el código QR, ¿vale? Si le damos a la parte de los 3 puntitos, podremos organizar las tarjetas de fidelidad, pues si tenemos suscripciones, reordenar la cartera, etcétera. En este caso, bueno, todavía tengo 0 euros porque acabo de hacer la cuenta y la transferencia. Os voy a enseñar. Si nosotros hacemos clic sobre el saldo, vemos que en la cuenta principal y la cuenta de ahorros arriba, ¿vale? Nosotros podemos elegir. Entonces, en la cuenta principal tengo 0, yo le he dado a añadir y cuando tú le das a añadir, tienes la opción de añadir con tarjeta o, bueno, puedes añadir también con transferencia bancaria. Yo lo he hecho por transferencia bancaria. Cuando tú le das a ver detalles de la cuenta, te aparecerá tu IBAN, en este caso creo que es sueco. Entonces, bueno, haces una transferencia y ya está. Si lo haces desde la tarjeta, te van a cobrar un poco más de comisiones. Eso que lo tengas en cuenta, ¿vale? Entonces, bueno, yo he hecho una transferencia de 50 euros, también he puesto mi tarjeta, pero no he añadido saldos de la tarjeta. Y luego aquí abajo vemos qué sucederá ahora. Bueno, podemos añadir dinero y podemos ganar hasta un 2,74% de interés con ahorros. Para eso lo que tenemos que hacer es primero añadir el dinero, que nos aparezca aquí que tenemos un dinero, ¿vale? Por ejemplo 50 euros, y una vez están ahí le vamos a dar a transferir y desde aquí, del saldo de Klarna, lo enviaríamos hasta directamente la parte de ahorros, donde vemos que podemos ganar hasta un 2,74. Podemos abrir una cuenta Flex, como aparece aquí abajo, ¿vale? Bueno, podemos añadirla y de hecho podemos llamarla como queramos. Si nosotros queremos ahorrar para viajes, para nuestra casa, para lo que sea, ¿vale? Obviamente, si tú, por ejemplo, la abres flexible, tendrá un tanto por ciento de interés más bajo que si tú la abres a plazo fijo, ¿vale? Porque obviamente dejas tu dinero ahí como quieto y no puedes sacarlo en ese plazo fijo que tú has predefinido a la hora de abrir. Si tú, por ejemplo, lo abres a plazo fijo, puedes bloquearlo durante 3 meses, 6 meses, 9, 12, etcétera. Y obviamente a medida que lo bloquees más, pues más va a ser el interés. Yo sinceramente no recomiendo comprarlo a más. Bueno, de hecho, con esto ya estamos visto la parte de carteras. Vais a dar un segundo que tengo que llamar. Volvemos ipso facto. Con esto ya hemos visto la parte de cartera, ¿vale? Es verdad que, bueno, pues también podemos darle a elegir tienda, a donde pone la tarjeta de Visa, y bueno, básicamente nos va a llevar a la parte de las tiendas. Esto lo vamos a ver en la sección de inicio, ¿ok? Donde básicamente veremos todas las tiendas con los descuentos en cashback. Bueno, no son descuentos, pero es el tanto por ciento en cashback que nos van a dar. Entonces, si por ejemplo nosotros pagamos 100 euros, en Shein nos van a dar 11,5% de cashback, es decir, 11,5 euros de cashback por cada 100 que nosotros nos gastemos, ¿vale? Y hay diferentes productos, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a elegir uno cualquiera, una tienda cualquiera, sinceramente me da igual. Aquí pone seguir tiendas, podemos darle a ver todas o a seguir si queréis. Bueno, vamos a darle a ver todas las tiendas y vamos a elegir una cualquiera para hacer una compra normal y corriente. En este caso yo me quiero comprar unas chanclas, entonces vamos a darle, pues yo que sé, alguna que tenga algo de cashback. Vamos a ver
si encontramos alguna. Vamos a darle al Shein, que sinceramente tiene el cashback más alto. Pone New Customers 11,5, Existing Customers 1%. Así que, bueno, tarjetas de regalo excluido. Vamos a darle en la pantalla de pago, selecciona Klarna. Como somos un nuevo customer, vamos a tener 11,5% de cashback y vamos a darle a continuar en Shein. Bueno, aquí nos aparece, ¿vale? Vamos a cerrar esto de aquí. Vamos a aceptar las cookies y vamos a buscar chanclas. Por ejemplo, me gustan mucho estas de aquí. Entonces ya lo tenemos en la cesta, vamos a la cesta directamente, ¿vale? Que lo tenemos aquí, vamos a cerrar el tutorial de aquí, vamos a darle a comprar y una vez lo tenemos podemos elegir el método de envío. Veis que Klarna aparece como que no está posible y vamos a darle y pone que solo es para pedidos entre 29 y 1.500 euros. Vamos a coger algo más porque, bueno, se me aplica un descuento de 6,45, así que vamos a coger algo más dentro del Shein. Bien, tigres, pues ya he hecho en este caso una bolsa de 29 euros. Voy a poner envío estándar, me lo pone a 0 euros, ¿vale? Me llega en 8-10 días laborales. Perfecto, me viene estupendo. También puedo poner un punto de recogida, pero como bueno, me pone envío estándar, ya he puesto la ubicación y ya nos deja elegir Klarna. Pagar en 3 plazos de 11,23 sin costes de servicio. De hecho, si tú multiplicas 11,23 por literalmente 3, vemos que nos sale 33,69, que es el precio del pedido que voy a hacer. Mira, nos aparece por aquí arriba. Bueno, entonces elegimos Klarna, como hemos dicho, vamos a darle a continuar con un artículo. Shein ya nos lleva hacia Klarna, empieza a hacer la conexión con Klarna, que vamos a hacer el pago desde la propia aplicación. Veis que nos lo acepta, ¿vale? Y dice pagar el importe total hoy o en 3 plazos de 11,23 cada 30 días. El interés es gratis, que nos lo pone ahí, ¿vale? Vamos a ejecutar este plan, que básicamente es el beneficio que nos da Klarna. Es bastante positivo. Vamos a darle a continuar. Ahí aparecen mis datos, obviamente censurados por privacidad. Ahí aparece el método de pago, nos lo va a retirar desde esa tarjeta. Actúa básicamente como si fuese crédito. En este momento estaríamos pagando 11,23. Como digo, para el primer pago también podemos utilizar el saldo de Klarna. Yo lo voy a desactivar porque todavía no he metido. De hecho, mira, bueno, si lo desactivas, obviamente va a tirar de la Mastercard. Pero si lo tienes activado y no tienes el saldo suficiente, va a utilizar el importe restante desde la Mastercard, ¿vale? Vamos a darle a pagar con Klarna. Vamos a, obviamente, hacer el pago con nuestra tarjeta del Santander. Y ya está. El pago ha sido ejecutado correctamente desde Klarna. Entonces, si nosotros ahora vamos a cerrar esto de aquí y vamos a la parte de pagos, vemos que el total a pagar es de 33,69. Ahí nos pone que básicamente hará un autopay desde mi tarjeta hoy, en los próximos 7 días, luego en julio otro y en agosto otro. Va a tirar desde el saldo de Klarna. Lo que pasa es que si no tenemos el saldo en Klarna, como hemos visto antes en la parte de cartera, vamos a ver, si no aparece saldo en Klarna, va a tirar desde la tarjeta de débito o de crédito que hayamos añadido. Aquí vamos a ver todas las compras y todos los vencimientos asociados. También podemos ver devoluciones y reembolsos, en el caso de que queramos hacerlo, por ejemplo, queremos hacer una devolución o un reembolso, pues podemos solicitarlo desde aquí. Si por ejemplo llega mal el paquete, podemos solicitarlo y elegir básicamente el pedido asociado al reembolso. Obviamente todavía no me ha llegado nada, entonces no puedo solicitarlo, pero que sepas que funciona así. Y luego vemos las entregas, que básicamente todavía no hay ninguna entrega en curso, lo puedes gestionar desde aquí, es bastante cómodo y bastante útil que podamos ver cuándo lo van a entregar en función de, bueno, cuando está en distribución, pues con DHL, con FedEx o con la empresa que sea la que lo ejecute. Si queremos verlo de otra manera, en la parte de arriba aparece como un calendario donde vamos a ver cuándo nos van a cobrar por los pedidos que hemos hecho. Ahí nos van a cobrar 11 euros, ahí 11 euros y ahí nos van a cobrar 11 euros. Lo cual también es útil para que nosotros podamos gestionarnos de una manera más eficiente. Haz clic aquí para aprender cosas nuevas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!